Historias Offline. Perfiles sin filtro. Director Juan Daniel Oviedo, gracias por estar en Historias Offline. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos van a escuchar o ver a través de los diferentes canales de difusión. Muchas gracias. Usted estudió Economía en la Universidad del Rosario, luego hizo una maestría en Economía, Matemática y Econometría y es doctor en Economía de la Universidad de Toulouse de Francia. Eso lo ha llevado a usted más una carrera como profesor, una carrera académica, a ser hoy director del DANE. Comencemos hablando de eso. ¿Qué retos tiene un director del DANE? ¿Cómo llega Juan Daniel Oviedo hasta acá? Bueno, pues efectivamente mi trayectoria ha sido de formación profesional como economista y a partir como de mi experiencia se me dio la oportunidad por parte del presidente de la República de tomar las riendas de la Oficina Estadística de Colombia, que es el DANE. Creo yo que uno de los principales desafíos que tiene este rol es el de promover no tanto la confianza en la persona que está en la cabeza de la entidad, sino promover la confianza en la tarea que hace el DANE. Sí, yo creo que uno de los elementos más importantes que han sido como una lección después de todos estos 3 años y medio, ya cerrando el ciclo de mi gestión, es que es importante que la ciudadanía comprenda que por más de que el DANE es una oficina gubernamental, no le presta un servicio a un gobierno de turno, sino que le presta un servicio a toda la sociedad. Yo creo que promover esa confianza en las estadísticas oficiales requiere una rigurosidad, requiere una seriedad, pero sobre todo también requiere una cercanía a través de las comunicaciones, llamémoslas con pedagogía y con una suficiente contextualización de los resultados, pues que nos permitan, como por ejemplo en este momento, decir que cuando afirmamos que todo está caro es porque efectivamente los productos que más frecuentemente consumimos pues están siendo sujetos de un proceso inflacionario muy importante en el país. Entonces yo creo que el principal rol que asume una persona que toma la oportunidad de liderar el DANE es que más allá de su gestión personal logre transmitir a través de su voz y de sus hechos la confianza que se debe generar en el trabajo del DANE, en las estadísticas. ¿Por qué? Porque, para terminar, las estadísticas terminan siendo la voz de alguien y eso es algo que puede llegar a transformar la percepción que tiene la sociedad sobre la tarea del DANE. A veces es muy fácil creer que las estadísticas se las inventa alguien o que las estadísticas las produce un computador, pero no, las estadísticas en realidad son la voz de alguien, de una empresa, de un hogar en situación de desempleo, de una persona en situación de discapacidad o, por ejemplo, de una administración local a lo largo y ancho del país. Yo creo que es el principal tema a partir de estos 3 años y medio de experiencia. Más adelante a lo que vayamos hablando vamos a profundizar un poco en eso que usted deja, como lo menciona, ya está finalizando su gestión en el DANE, pero parte de Historias Offline es conocer un poco más a esa persona, la persona que está detrás del cargo público, la persona que está más allá de la fama, por llamarlo de alguna manera. Y yo quiero que comencemos tocando un tema porque hace muy poquito fue viral un TikTok de la alcaldesa en el show de Karol G y se levantó todo un revuelo de si los funcionarios públicos pueden tener vida privada o no. Usted es una persona que le gusta, digamos, también tener su vida privada, pero la gente tiende a condenar eso como si fueran unas personas, unos objetos que no tienen derecho sino a trabajar y ya. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pues yo creo que eso es algo bastante controversial, pero cada cual toma la decisión que quiera hacer con su vida. En ese caso en particular, reconociendo que hay una vida pública de por medio, es decir, nosotros no podemos ignorar que la responsabilidad que asumo yo como funcionario, como servidor público, pues es una responsabilidad que no puedo permitir que exista una separación plena entre mi vida privada y mi vida pública. De eso yo soy consciente.
no, yo no puedo estigmatizar a las personas que comentan mi vida privada. Tienen todo el derecho de comentarlo. Pero también hay algo que me parece supremamente preocupante, y es que esta situación, sobre todo en la que ha sucedido conmigo, a veces me hace ver algo, y es que todos creemos que automáticamente ser funcionario público es ser otra persona. Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar en el país, ¿sí? Los funcionarios públicos también somos personas normales, ¿sí? Somos personas honestas, somos personas que queremos trabajar, pero que también queremos divertirnos, que queremos tomarnos unos tragos con nuestros amigos, que queremos escuchar la música que nos gusta, ¿sí? Y no, creo yo, vivir una falsa imagen de hacer todo esto a escondidas, con tal de que las personas no crean que uno tiene una vida privada. Y en ese punto, pues yo he asumido los riesgos, y han sido bastante altos los riesgos que he asumido, con el video bailando, con que me encontraron tomándome un trago, que porque me encontraron en una fiesta, en otro sitio. Pero pues yo creo que también eso es importante para hacer pedagogía, y es que todos somos personas, y con tal de que podamos tener el balance entre la vida personal y la vida pública, y que lo hagamos, esta vida privada o esa vida personal, en los momentos en los que tenemos derecho a hacerlo como trabajadores en cualquier perspectiva, llamémoslo, de la vida laboral, pues creo que no hay ningún problema. Lo que sí es algo muy extraño para mí es como que en esos momentos, y cada vez se va aumentando, es que yo llego a un sitio y ya todo el mundo sabe que yo estoy ahí, ¿sí? Entonces todo el mundo automáticamente comenta, pero pues son cosas que uno tiene que asumir, no puede permitir uno que las demás personas no opinen. Pero lo que sí a veces duele es como la objetivización de la figura pública, en donde automáticamente todo el mundo tiene o percibe que tiene el derecho a comentar o a criticar o a juzgar, está bien, está mal. Yo creo que es importante que también como sociedad nos pongamos en la posición de los demás, ¿sí? Tenemos una historia en donde la función pública y el servicio público ha tenido unos malos momentos, pero lo que no podemos permitir es quedarnos con el estigma de los malos momentos y las malas experiencias de los funcionarios públicos, para no permitir que haya un cambio y que posiblemente personas normales como yo podamos tener la oportunidad de mostrarle al país que podemos trabajar y que podemos contribuir en algo a que el país cambie. Y que se pueden disfrutar su Claro vida que sí. también, obviamente. Hablando de eso, usted mencionaba ahorita de escuchar la música que le gusta. ¿Qué música le gusta a Juan Daniel? Pues a Juan Daniel le gusta la música electrónica, me gusta muchísimo. Creo que es como la parte como de mi experiencia personal cuando me fui a Europa. También no solo fue hacer un doctorado y venir acá a rendir cuentas de lo que había hecho en mi doctorado, sino yo quise que también fuera una experiencia de vida. Y en esa experiencia de vida pude conocer muchas cosas de mí misma que me ayudaron a entender que, además de pues, la pasión que siento por mi trayectoria profesional, pues me gusta mucho el arte y me gusta mucho la música electrónica. Francia, pues que fue mi lugar de hospedaje durante casi 6 años, pues es un país muy avanzado en la música electrónica. Entonces me gusta la música electrónica. Tengo mi set de DJs favoritos, me gusta ir a fiestas de música electrónica, voy al Festival de Música Electrónica de Medellín, ¿sí? Voy a veces a sitios aquí en Bogotá y trato de disfrutar la música porque me gusta tanto escucharla como también bailarla. Vámonos un poquito más atrás, al inicio, a la infancia de Juan Daniel. ¿Cómo fue esa infancia suya? ¿Cuáles características tenía? Bueno, esa infancia tuvo varias características. Una figura materna muy importante. Mi mamá fue como la protagonista de toda mi infancia. Mi relación con mi papá, nefasta, sí. Nunca nos llevamos bien. Tanto a veces lloraba cuando me ponían a tomarme fotos con él y todo. Pero también fue maravilloso, una cosa muy bonita, y es que el sustituto de esa figura paterna fue mi abuela, ¿sí? Plutarco Arango, que le decía de pequeño Tato, y con una coincidencia muy importante de la cual me siento muy orgullosa. Nacimos el mismo día, ¿sí?
marzo 16. Y fue una infancia llena de estereotipos, ¿sí? Víctima del bullying escolar desde el primer día, ¿sí? Por mi voz, por una cicatriz que tengo acá en la cara, porque me dediqué a estudiar, porque en cierta forma en mi infancia, así como fui feliz, tenía mucho susto de lo que iba a ser el futuro y por consiguiente yo como niño me puse en la posición de decir, bueno, voy a estudiar y voy a tratar de ser el mejor de la clase para lograr que a través de los estudios pueda sacar adelante. Y pues siempre fui el primero de la clase y pues obviamente al primero de la clase, con la voz que tengo y con los estereotipos que se generan, pues automáticamente fui víctima de toda la montadera del colegio. Esa fue mi infancia, pero obviamente también fue una infancia muy divertida, un hogar muy afectuoso, unos hermanos, Roberto, Margarita, que también estuvieron muy pendientes de mí. Eso es más o menos lo que resume la infancia. Toca usted un tema importante que aqueja a muchos niños hoy en día, Uy, ¿no? sí. El tema del bullying, que Sí. es terrible y sobre todo que también debe hacer repensar a los papás de qué manera estamos educando a nuestros niños para que nuestro hijo no sea el niño bully del salón. ¿Cómo enfrentaba usted eso? Bueno, pues varias cosas. La primera, algo como de venganza, pues ser el mejor, ¿sí? Y por más, eso no se lo quita a uno nadie, por más que se la monten a uno, ¿sí? Entonces yo creo que en eso ha sido como de esas pocas cosas en las que yo me considero rebelde, ¿sí? Y yo creo que en últimas fue como la universidad para aguantarme eso del DANE, ¿sí? Porque yo me acuerdo que con toda la emoción de haber sido nombrado funcionario público, de tener una responsabilidad tan importante para el país, con todas las ganas de servir, de hacerlo bien, llego y lo primero que me encuentro es la montadera de la gente, que porque hablo gomelo, que porque traigo nuevas ideas, que porque quiero cambiar algunas cosas, porque hablo abiertamente de que el DANE se ha equivocado en el pasado y que eso no puede volver a suceder. Entonces yo creo que en el fondo, sin que me lo preguntes, esa sería una de las cosas que me gustaría seguir haciendo el resto de mi vida, un poco de activismo para hacerle ver a la gente que no hay que dejársela montar. Sobre todo, no es tanto de responder, es tanto que la integridad de uno frente a estas situaciones es como el único elemento que uno tiene de defensa, y que dejar perder esa capacidad de resistir, porque a veces tristemente en el bullying toca resistir tiene una oportunidad muy importante más adelante, porque eso que vivió uno de niño, uno no sabe cómo se va a manifestar en el futuro. Entonces eso me duele muchísimo y al mismo tiempo pues me siento afortunado de que cambió la historia, ¿no? Porque de la montadera ahorita la gente dice, no, pero bueno, de pronto el man tiene como su cuento y trata de hacer la tarea bien, no importa que hable gomelo, no importa que se tome sus tragos de vez en cuando, pero pues como hace la tarea bien, ya la gente ha como tenido una reacción distinta. Pero sí, como el tema de resistir, hay que resistir frente al bullying. Lo importante es no perder la capacidad de resistencia y sobre todo de lograr ser indemnes a ese daño que se quiere profesar con la crítica o con el comentario sobre aspectos supremamente superficiales que no están con la esencia de lo que uno verdaderamente es. Usted toca unos temas importantes, digamos, y volvemos al tema de ser director del DANE, y normalmente es un director o una persona que uno no se acuerda. O sea, pasa un director del DANE y ¿quién fue el anterior? No sé. Pero usted ha sido o ha creado o ha tenido esa capacidad de volverse y de crear recordación en la gente. Puede que la forma de hablar gomelo y de expresarse haya funcionado, pero ¿ha notado que con el paso del tiempo eso se ha transformado en un reconocimiento a su trabajo acá? Bueno, pues difícil que yo pueda dar esa opinión. Los hechos parece que lo muestran, ¿no? Y creo yo que el hecho de que el video del baile haya sido viral y haya tenido como 100.000 reproducciones, lo que muestra es que
la gente sabe de quién están hablando, ¿sí? Claro. ¿Quién es el loco que está moviendo la cabeza y el pelo como loco bailando en el sitio de una noche. Entonces yo creo que es parte como también del ejemplo que uno quisiera dar, ¿sí? Es frente a las adversidades, también el trabajo es lo único que funciona. Y yo en eso sí me siento satisfecho de mí mismo, y es a pesar de todas las dificultades que ha habido en este cargo y de lo que tú mencionas como la indiferencia o el desconocimiento de las personas frente a la tarea que hay aquí. Yo creo que haber persistido y haber insistido en comunicar, no importa que curiosamente yo terminé siendo el vocero de las estadísticas con la voz que nadie le gusta que escuchar, pero la gente como que pudo entender un poco que hay más allá, es decir, que hay más allá de la fachada, y se empezó a dar cuenta que había un interés de una entidad de expresarle a las personas de qué nos estábamos muriendo, cuál era nuestro principal problema en términos de empleo, qué estaba pasando con el crecimiento, qué estaba pasando con las ciudades. Entonces yo creo que el tema ha cambiado, y sí, y en lo personal, pues cuando tengo mis momentos, llamémoslos íntimos o de vida privada, pues siempre que me expongo al público siempre hay una persona que está haciendo un reconocimiento. También hay personas agresivas que se burlan, que critican y que atacan desafortunadamente, pero sí hay un reconocimiento importante, y para mí el sueño es que esto quede en el DANE, ¿sí? Porque yo creo que el país sería otro si todos fuéramos conscientes de que las estadísticas son clave para que podamos tener criterio, como por ejemplo el que necesitamos para esas elecciones o para poder gestar cambios en lo que somos como sociedad o como país. Usted se ve que es una persona juvenil, digamos, muy desacartonada, parchada, decimos los jóvenes. ¿Le gusta el reggaetón? Lo bailo. Cuando hay que bailarlo, lo bailo. Y bueno, sí, hay varias canciones como pegajosas. No me sé los nombres de los líderes del reggaetón, sí, los pronuncio mal, entonces a veces hablo de J Balvin y me dicen que es J Balvin, entonces digo Karol G y dicen que es Karol G, entonces, pero me gusta, creo que es una música en la que Colombia ha mostrado que tiene un potencial supremamente importante, y yo creo que hay que ser incluyentes. También me gusta el vallenato, hay que reconocerlo. La salsa la bailo mal, pero me ponen a bailar salsa. Muy rolo bailo. para bailar salsa. Sí. Cuando un joven tan aplicado en su momento, tan estudioso, que le hacía frente al bullying, decidió ser economista? Uy, eso tiene varias anécdotas. Primero, por la frustración de un incidente que me pasó en la casa, y es que yo desde pequeño siempre quería ser médico, sí, pero estábamos yo me acuerdo que nos habíamos mudado de casa a apartamento y era un sábado o un domingo, y no sé, en ese momento estábamos pasando una mala situación económica y mi mamá era la que hacía oficio los sábados, entonces como que haciendo oficio en la ducha, se levantó y con un filo en la ducha se abrió la cabeza, algo muy no grave, ¿sí? No tuvimos que llamar a ambulancia ni tomar puntos ni nada, pero pues obviamente las heridas de la cabeza son escandalosas, y entonces cuando mi mamá empezó a gritar, a decir que se había abierto la cabeza, y yo creo que yo fui el primero que casi me desmayo cuando vi tanta sangre en la cabeza de mi mamá, entonces yo dije, bueno, no, médico sí, no. Y mi mamá dijo, tranquilo, mi hijo, no considere la medicina. Entonces empecé a prepararme para el ICFES, ¿sí? Porque tenía miedo del ICFES, pero me fue bien. En ese momento era sobre 400, saqué 390 y me empezaron a llegar ofertas de varias universidades y empecé a ver, me llegó una oferta de los Andes para estudiar economía, pero pues los Andes carísima y en ese momento no había becas. Entonces consideré dentro del portafolio de carreras que da la Universidad del Rosario, porque yo estudié en el colegio, en esa época existía colegio de bachillerato del Rosario y de primaria, entonces quería como continuar en la universidad, y de todas las carreras me gustó la economía, y me siento
afortunado, no me arrepiento y me siento muy orgulloso de la carrera que elegí. Más adelante, lo mencionamos al comienzo, hizo una maestría en econometría y después dice usted que decidió irse a Francia sin hablar nada de francés. ¿Cómo fue esa época de su vida? Bueno, no, esa época fue muy difícil. Todo tiene un tiempo y un momento. En ese momento estábamos en 1997, 98. Se estaba gestando la crisis de finales de los 90. Y pues yo empecé a estudiar en la Universidad del Rosario en el 94. Sí, yo me gradué en el 93 del colegio, empecé a estudiar en la Universidad del Rosario en el 94. Supuestamente mi papá, que en ese momento vivía y era acomodado, me iba a ayudar, sí, porque mis papás se venían de separar, me iba a ayudar a pagar la universidad, pero me mamó gallo y nunca me dio ni un peso, ¿sí? Entonces fue mi mamá la que empezó como a empujar, nuevamente recién separada, con su autoestima, y con dificultades, todo, pero empezó a trabajar, y como las mamás que sacan adelante a sus hijos, empezó a trabajar y empezó a ayudarme a pagar la universidad, ¿sí? Y entonces ella se tuvo que empezar a endeudar muchísimo. Entonces yo empecé a trabajar pegando stickers en educación continuada en la Universidad del Rosario para ganarme algo de plata. Y bueno, llegó el 97-98, ya estaba acabando la carrera y surgió la oportunidad. En ese momento el Rosario quería fortalecer la carrera de economía, no volcándose a las carreras o a la escuela americana de la economía, la escuela macro, sino buscar un factor diferencial en Colombia, y fue la escuela micro. Y en ese momento la vicerrectora de la universidad era María del Rosario Guerra, el rector era Guillermo Salá. Ellos siempre, como yo era colegial, que es como una dignidad, llamémoslo así, de los estudiantes de la Universidad del Rosario, que nos da la posibilidad de elegir el rector, y me dijeron: qué chévere que te puedas ir a estudiar a Francia y que puedas empezar a hacer tu semilla del fortalecimiento de esos estudios en economía de la regulación aquí en el Rosario. Entonces, pero en ese momento el Rosario no tenía buenas bases en matemáticas, entonces me dijeron: bueno, pero te puedes ir a España a tomar unos cursos de matemáticas. Entonces yo me gradué el 2 de marzo del 99 y ese mismo día me monté en un avión para España. No sabía dónde iba a llegar, todo fue una responsabilidad muy grande. Tenemos muchas anécdotas en la casa, pero después, ya estando en España un poco acomodado, primera vez que el bebé de la casa se iba sufriendo, llorando, todo el mundo sufría cuando yo llamaba, cuando yo escribía. En la época apenas empezaba el correo electrónico, y apliqué a Toulouse y pude tener no solo la aceptación, sino también una beca de la Universidad de Toulouse. Entonces, en ese primer año, pues no, los cursos eran en inglés. Entonces, yo llegué a Toulouse con el diccionario pues no sé, creo que todavía en 10º y en 11 a uno le empiezan a dar francés además del inglés. Entonces uno compra el diccionario. Y con ese diccionario me fui, con ese diccionario empecé como a hacer frases y a organizar las cosas, pero afortunadamente las clases eran en inglés. Y fue una experiencia de vida también, como del sentimiento de la exclusión y lo que generan las barreras idiomáticas y las barreras culturales. Pero ya para el siguiente año me gané la beca del Banco de la República, ¿sí? Que ya me dio un más holgura, me permitió pagarme unos cursos de francés, y con eso pues rápidamente empezar a integrarme con la cultura francesa, además de asumir esa dificultad tan importante que es hacer un doctorado, que pues es que más allá del sacrificio de lo académico y de estudiar, es un tema personal, pues porque hay momentos en los que uno dice: no, esto me quedó grande y mejor me devuelvo a Colombia y me pongo a hacer otra cosa. Pero así fue la experiencia de cómo llegamos a Francia. Habla usted de anécdotas en la casa de su llegada a España, cuéntenos un poco más de eso. Uy, no, pues la primera, que yo me estaba graduando el 2 de marzo del 99 y ese mismo día por la tarde me iba para España, en un pueblo en Iberia que no tenía tiquete de regreso, ¿sí? Y yo no sabía dónde me iba a quedar, ¿sí? Y por cosas de la vida, la mamá de una compañera, en ese momento no era amiga,
Carol, recuerdo su nombre, una compañera, quería mandarle, todavía no estaba el euro en ese momento, unas pesetas a su hija, y dijo, ay, usted se va para España. Yo me enteré, y fue por ella que pude tener la primera noche en Madrid. Muy agradecido con ella, ojalá nos volvamos a encontrar en la vida. Y bueno, pues después busqué, como dicen en España, busqué piso compartido. Entonces llegué a un sitio donde estaban unos latinos, y bueno, yo empecé, voy a comprar mi primera comida. Entonces lo primero que compré fue una pechuga, unas espinacas, mantequilla, aceite, bueno. Y entonces yo, bueno, me voy a hacer la primera comida. Y obviamente no puse lo suficiente la pechuga y me pegué una intoxicada. Después mi mamá me mandó como si yo nunca más fuera a volver a Colombia. Me mandó con 3 maletas llenas de libros, llenas de ropa. Esa experiencia fue difícil, pero ya después va uno madurando y va siendo uno más autónomo. Y después tuve la oportunidad que viniera mi mamá a visitarme, ¿sí? Y mi mamá me visitó, hicimos un paseo, no pudimos hacerlo en tren porque todo era con las uñas, entonces compramos el pase en bus y recorrimos Europa en bus. Y el último día que ella se iba a devolver, ella me iba a dejar una tarjeta de crédito para que yo pudiera mantenerme para mi paso de España a Francia, y por temas de la vida, ella se terminó llevando la tarjeta de crédito. Entonces, en mi transición de España a Francia, me tocó conseguirme un trabajo recogiendo manzanas en un pueblo en Francia donde no sabía nada de francés, pero me gané mi primer salario mínimo francés en ese momento, y con eso pude comprar colchón, closet y el escritorio para poder empezar a estudiar, a hacer el doctorado. Entonces fue un tema bastante recursivo, pero cosas que le traen a uno muy buenos recuerdos, como de cuando uno tiene la voluntad de hacer un proyecto y sacarlo adelante a pesar de las dificultades. Y con mucho esfuerzo también, ¿no? Salir adelante, sí. y acceder más a más educación. Que son historias que todos dicen, no, ese Gomelo la tuvo en coche de oro y se fue en ejecutiva a hacer su doctorado. No, las apariencias engañan. Yo no sé por qué la gente pensará que yo soy estrato 20, como me dice, pero pues eso ha sido a punta de esfuerzo y de pura voluntad. Usted también es profesor del Rosario y ha estado como mucho también en esa vida académica. ¿Qué es mejor, ser director del DANE o ser profesor? Y esa pregunta está difícil, pero creo que ser profesor, y eso a pesar de que tenía mala fama. Sí, allá, ¿De cuchilla? Yo soy Oviedo, pero entonces mi apelativo era O Miedo, el profesor O Miedo. Pero me parece que enseñar para mí ha sido una de las cosas para aprender más. Sí, para mí es muy difícil improvisar. Eso sí, para mí es hacer el oso, improvisar, es hacer el oso. Entonces siempre en la universidad, como ya en la universidad ya no era el bullying del colegio, afortunadamente, porque qué malos recuerdos del colegio, pero en la universidad como que Juan Daniel fue apreciado por eso, ¿sí? Porque entendía, porque era pilo, pero también era buena gente, chistoso, no sé qué. Entonces teníamos un grupo de estudio que era, pues, de las mejores experiencias de la universidad, porque era el día antes del parcial que 8 personas se iban a la casa de alguien. A veces nos íbamos a la casa de mi mamá y reparta el arroz de la olla arrocera entre 8 personas desde la tarde, trasnochando, estudiando y explicando y todo, pero en esa actitud de compartir el conocimiento yo sentía que aprendía más. Entonces yo creo que para mí ser profesor es algo más importante, y obviamente el sentimiento de apego y agradecimiento que tengo con la Universidad del Rosario, pues ojalá pueda volver a ser profesor allá de la universidad. Ya adentrémonos un poco en su gestión para ir terminando el podcast, y es ¿qué deja Juan Daniel Oviedo? ¿Cómo recibió? Si usted tuviera que hacer un balance de cómo recibió el DANE y cómo lo entregará a la persona que venga, ¿qué metas, qué objetivos y qué cosas cumplió acá? Bueno, varias cosas. Yo recibí un DANE con una trayectoria histórica. Recuerden que es una entidad que va a cumplir este octubre 69 años, es decir, yo lo cumplí a puertas de cumplir 65 años.
y con una entidad con una reputación nacional e internacional asentada sobre el rigor de su tarea, pero lo recibí en un momento bastante controversial, ¿sí? Que yo sigo insistiendo, un censo de última hora, ¿sí? Un censo que es la operación estadística más compleja que nosotros podemos hacer, que tenía que hacerse en 2015 y se fue aplazando y se fue aplazando y se fue aplazando y termina haciéndose en 2018 en un censo en un año electoral como este 2022. Pues recibí una entidad con unas tensiones institucionales muy fuertes porque todo estaba volcado hacia el censo, pero al mismo tiempo las otras áreas estaban diciendo nosotros qué hacemos, ¿sí? Las direcciones territoriales y las sedes territoriales también puestas de lado. Entonces recibí una entidad con una capacidad y un equipo de gente, pero que tal vez estaba desanimado, creo yo. Yo creo que eso no ha cambiado, ¿sí? Porque tengo fama de negrero, tengo fama de exigente, tengo fama de que le pido a la gente más de la cuenta, pero creo yo que la experiencia de lo que hemos podido hacer estos 3 años y medio es, uno, tener un retrovisor constructivo. Yo creo que el DANE es de las entidades y de las instituciones que debe tener retrovisor, porque aquí mirar para atrás es fundamental, no solo para capitalizar experiencias, sino para reconocer que tal vez en algún momento de nuestra historia pudimos tener fallas y no podemos volver a cometerlas. Entonces, el retrovisor estadístico que le molestó a muchísimos, porque entonces todo el mundo dijo, no, entonces que como es cercano a Uribe, entonces es echándole la tierra al gobierno Santos. Pero el retrovisor estadístico fue muy importante para que tuviéramos conciencia de que verdaderamente, pues si el DANE falla, hay que reconocerlo y al mismo tiempo tomar medidas correctivas de una forma muy importante. Y trabajar de la mano con todo el equipo alrededor de ese propósito, que era un cambio de paradigma, sí, porque a mí me decían, no, usted no puede decir que el DANE se equivoca. El DANE tiene que darle confianza a la gente y el DANE tiene que ser perfecto. Como dicen las mamás, los trapos sucios los lava en casa, pero para mí eso es decir mentiras. Y si hay algo para lo que no soy bueno, así como es bailar salsa, no soy tan bueno, pero algo para lo que soy pésimo es para decir mentiras. Se me nota en la cara cuando estoy diciendo una mentira y no me siento bien con eso. Y creo yo que eso sirvió muchísimo para que la gente dijera, bueno, pues si ese es el nuevo esquema de trabajo, vamos a aportar. Y pudimos fortalecer sobre todo nuestra capa territorial, que es fundamental, porque recuerden que eso es lo que nosotros hacemos, recoger voces que están dispersas en todo el país y llevarlas a un indicador. Y pues un DANE mucho más presente y más cercano a los problemas de la sociedad, pensando en las mujeres con sus problemas para acceder a artículos de gestión menstrual, pensando en las violencias basadas en género, pensando en la población indígena, pensando en los negros a pesar de las dificultades y el problema que tuvo el censo con el autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, y reconociendo, creo yo, que es como parte de lo que el DANE es hoy en este momento, siendo una voz de todos, ¿sí? No dejando cada vez más, entendiendo y percibiendo, creo yo, que el DANE es como el del gobierno que le ayuda al jefe, ¿sí? Para que todo parezca bien, sino que el DANE está en el gobierno, porque así lo dice el Estado colombiano, pero que le prestan servicios a toda la sociedad. Creo yo que ese es el principal mensaje. Ya como última pregunta, ¿usted cree que para que la gente no piense eso, de que el DANE es el que le hace el favor de maquillar las estadísticas al gobierno, debería ser una entidad independiente? Claro, eso es importantísimo, pero en ese punto yo soy un poco pragmático, y la independencia en Colombia, como la sueñan muchos, como el Banco de la República, requeriría una reforma constitucional, ¿sí? Ya sabemos qué pasó en las últimas reformas constitucionales, una tensión muy importante en el país, unos elementos críticos. Entonces yo digo, claro, va a llegar el momento en el que el país
esté preparado para que haya una reforma constitucional que permita que el DANE sea una entidad completamente independiente como el Banco de la República. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento? ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros y el DANE en esos 69 años ha tenido ese principio de independencia técnica, que es difícil de demostrarlo, pues porque el que me pone también me puede descabezar. Entonces todo el mundo dice, pues si lo pone y lo puede descabezar, pues automáticamente lo va a poner a bailar al son que quiera. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que esa independencia es importante, pero no solo el camino constitucional tipo Banco de la República es ese. Y es por eso que en este momento le estamos planteando al Congreso de la República un esquema intermedio, una ley que diga lo que hace el DANE es sagrado en el sentido en que es una tarea que se debe hacer con objetividad, con honestidad, con transparencia, con unos principios muy importantes y un mandato para que el presidente de la República, dado que el DANE, mire cómo es la vida, es decir, la Constitución quiso que el DANE fuera importante y lo puso a nivel ministerial. Pero hay un artículo de la Constitución que es el 189 que dice a esos importantes, a los directores de departamento administrativo y ministras o ministros, el presidente los nombra como quiera y los quita cuando quiera. Entonces lo que queremos es que para no violar la Constitución, el Congreso le diga al presidente, mire, si las estadísticas tienen que ser independientes, haga algo para que la gente perciba esa independencia. Y lo que queremos es que después de que salga esta ley, se expida un decreto en donde el presidente diga, yo, por primera vez en la historia, me voy a abstener de la discrecionalidad plena que me da la Constitución. Y para este cargo voy a definir un periodo, un perfil y una convocatoria para que la gente sepa que hay una independencia técnica muy, muy fuerte y en donde esta persona pues va a prestar un servicio público como el que prestan los magistrados o los entes de control aquí en la función estadística que hace el DANE. Y eso sería para el siguiente periodo. Exactamente. Y eso significaría pues que si yo fui el que propuso esa idea, si esa ley se hace realidad, pues obviamente yo no voy a poder participar en ese proceso, ¿sí? Porque no vamos a replicar en la historia ese comentario que todos hacemos como ciudadanos, que las personas hacen las leyes a su propio beneficio. Juan Daniel, director del DANE, muchísimas gracias por estar en Historias Offline. No, muy contento de poder haber compartido con ustedes algunos temas de mi vida y me parece que es un excelente trabajo el que ustedes hacen, recordando que el servicio público es clave, pero el servicio público no lo hacen fantasmas, no lo hacen estigmas, lo hacen personas que podemos, algunas de ellas, poner a prueba nuestro esfuerzo para volcarnos al servicio de la sociedad, pero también seguir siendo personas que pueden disfrutar la vida cada una a su manera.